Queremos resolver la desigualdad lineal en una variable, expresar la solución usando notación de desigualdad, usando una gráfica y también usando notación de intervalo. Resolvemos una desigualdad lineal en una variable, al igual que resolvemos una ecuación en una variable, excepto si multiplicamos o dividimos por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Mirando la desigualdad aquí, primero debemos borrar los paréntesis, distribuyendo 4 positivos. Entonces tendríamos 36x es menor o igual a 4 veces negativo 7x es negativo 28x más 4 veces 32 es igual a 128. Observe cómo tenemos x términos en ambos lados, pero como los queremos en el mismo lado, sigamos adelante y agreguemos 28x a ambos lados de la ecuación. 36x más 28x es igual a 64x. Entonces tenemos 64x es menor o igual que 28x negativo más 28x es 0, entonces tenemos menor o igual que 128. Y ahora, para nuestro último paso, para resolver x, dividimos ambos lados entre 64. 64 dividido por 64 se simplifica a 1. Una vez x es solo x. Entonces tenemos x es menor o igual a 128 dividido por 64 es igual a 2 positivo. Observe cómo aquí dividimos entre un 64 positivo y, por lo tanto, no invertimos el símbolo de desigualdad. Solo si multiplica o divide por un negativo, revertiremos el símbolo de desigualdad. Entonces esta es nuestra solución usando la notación de desigualdad. Entonces x es menor o igual que 2 positivos. Al usar el sistema de tareas, podemos ingresar esto desde el teclado como x menos que igual a 2. Si hacernos clic en el botón de vista previa, veremos que se interpreta como x es menor o igual que 2. Y ahora vamos a seguir y graficar este intervalo, y lo graficaremos de dos maneras. Primero lo graficaremos usando puntos. Observe cómo para x menos que igual a 2, debido a la parte igual, se incluye 2. Entonces, para mostrar un 2 está en el intervalo, si queremos trazar un punto cerrado o un punto cerrado, usando nuestra herramienta de puntos. Así que haga clic en la herramienta de puntos, haga clic en positivo 2, y luego porque x es menor o igual que positivo, usamos una herramienta de segmento de línea y un gráfico a la izquierda. De nuevo, este es un punto cerrado. Estaría abierto si este punto final no se incluyera. A medida que nos movemos hacia la izquierda en la recta numérica, nos acercamos al infinito negativo. Esto será útil para la notación de intervalo. La segunda forma de graficar el mismo intervalo es usar paréntesis redondeados o corchetes según si los puntos finales están incluidos o no. Observe aquí, el punto final está incluido, por lo que para mostrar el punto final, utilizamos un corchete, porque estamos graficando a la izquierda, colocamos un corchete en la recta numérica, abriendo a la izquierda, así, y luego graficamos a la izquierda. Si el punto final no se incluye, usaríamos un paréntesis redondeado aquí. Y ahora para la notación de intervalo. A la izquierda, el intervalo se aproxima al infinito negativo, y el punto final derecho es positivo o 2. Como el intervalo incluye 2 positivos, usamos un corchete aquí, y luego para infinito positivo y negativo, siempre usamos un paréntesis redondeado, que se vería así. Esta es nuestra solución expresada usando notación de intervalo, y en nuestro sistema de tareas podemos encontrar el símbolo de infinito usando la herramienta de ecuación o desde el teclado podemos ingresar minúsculas, que indican infinito. Siempre es una buena idea usar los botones de vista previa, para que tengamos claro cómo el sistema interpreta nuestras entradas. Espero que hayas encontrado esto útil.